Buenas noches, sean bienvenidos y sean bienvenidas a su programa Sonriéndole a lo desconocido. Son casi las 12 de la noche, bueno, en realidad ya son las 12 de la noche, y esto me da gusto porque el estar grabando a esta hora le da un sentido más terrorífico al programa. Este va a ser el primer programa que grabamos, en el que por fin podré tener una participación completa, o podríamos decir, de imagen. Y la verdad es que me siento feliz porque el hecho de que estemos viendo esta grabación, ya no solamente el audio, nos da a entender cuánto ha avanzado el canal y cuánto hemos estado creciendo. Sin más preámbulo, comencemos el programa, porque nos esperan muchas historias y muchos relatos. Así que por favor acompáñenme una noche más a sonreírle a lo desconocido. Para este programa de hoy tenemos varias historias. Precisamente por eso decidí que este sería el primer programa grabado, porque vamos a contar varias anécdotas de nuestros suscriptores que nos han mandado. Antes que nada, cuéntenme cómo les fue en su semana. A mí me fue bien. La verdad es que sí fue un poco pesada. Bueno, creo que todos los que trabajamos tenemos semanas así, ¿no creen? Cuéntenme qué series vieron, qué películas vieron. Yo les voy a ser sincero, yo estaba viendo la película del Exorcista. La verdad es que es para mí de mis películas favoritas de terror, si no es que es mi película favorita de terror. Muchos dicen que esa película está maldita, porque a lo largo de toda la película se suscitaron varias muertes. Y aparte de suscitarse varias muertes, se quemó el set y ocurrieron otras cosas que muchos pensarán que fue pues algo que no planearon, que no debió de pasar. Vamos a comenzar con el primer relato. Este relato nos lo manda nuestra amiga Miriam. Ella nos cuenta que ella y una amiga suya salieron de un bar a las 12:30 de la noche y que subieron a un taxi. Al subir al taxi, Miriam y su amiga se preocuparon porque el taxista tomó otra ruta, diferente a la que normalmente toman los taxistas de su zona. Ella se preocupó, sobre todo por todas estas situaciones que pueden ocurrir en la noche. A lo que el taxista le comentó: no se preocupe, hubo un accidente horrible, por eso nos tuvimos que desviar y por eso tomé otro camino. Obviamente Miriam desconocía esto del accidente, pero decidió confiar en el taxista, aparte de que iba con su amiga. Llegan a su casa, se despiden, le agradecen al taxista y a la mañana siguiente se enteran que lo que el taxista les había dicho era cierto. Había ocurrido un accidente. Lo que nadie se esperaba es que la persona que se accidentó fue este mismo taxista. Así es. En el diario apareció una imagen del taxista que las había llevado, que casualmente era el mismo con el que habían hablado. ¿Qué les pareció esta historia? La verdad, a mí cuando Miriam me la contó, me impresionó mucho, y siendo honestos, no es la primera vez que escucho este tipo de historias. La verdad, yo creo que si todos hemos andado o nos hemos subido a un taxi, hay varios taxistas que han contado historias similares. Solamente que las historias de los taxistas es de que ellos recogen algún pasaje y el pasaje por algún motivo no les paga y les dicen: ¿sabes qué? Ven para pagarte mañana o el día siguiente. Y cuando llegan se dan cuenta que la persona que en realidad estaba ahí
o que dejaron ya estaba muerta. Déjenme en sus comentarios si ustedes tienen una historia parecida. La verdad es que, como digo, hay historias muy similares. Vamos a pasar con nuestra siguiente historia. Esta historia nos la manda Juanita. Juanita nos cuenta que donde ella trabaja, en una ocasión, no era muy noche, eran como entre las 2 o 2:30 de la madrugada, y se escucharon unos niños jugando en la calle. En donde ella trabaja es un rancho, y en esa localidad ya es muy difícil encontrar niños, casi todos son personas mayores o jóvenes. Pues ella se levantó curiosa y fue a buscar a su hermano y decirle: oye, mira, se escuchan niños jugando en la calle. Se pararon curiosamente para revisar en la ventana y no escucharon a nadie, ni vieron a nadie. Pero dicen que muy al fondo se escucharon unas risitas. Creo que de los relatos más aterradores que pueden haber es precisamente sobre niños, porque hay muchas historias que cuentan que en realidad los niños no son niños, son otra clase de espíritus tratando de ganarnos nuestra confianza. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí creen que sean niños o piensan que sí es algún otro tipo de ente? La siguiente historia nos la manda nuestra amiga Isela. Ella nos cuenta que fue un relato un poco increíble y difícil de creer, que no sabe cómo pasó, pero que cuando ocurrió los dejó asombrados. Ella nos cuenta que cuando nació su primera niña, su esposo y la mamá de Isela estaban muy emocionados y todos vivían en la misma casa. Como obviamente era la primera niña, todos la querían mucho, era la consentida. La niña obviamente dormía con sus padres en la misma habitación. Dice que en las primeras noches, cuando lloraba su hija, todos se levantaban, su madre, su esposo, ella, para ver qué tenía, y lo hacían de una manera porque era la novedad. Al final del día estaban aprendiendo a ser padres primerizos. Pero conforme pasaban los días, esa sensación de ser padres primerizos se terminaba, por lo que decidieron, o más bien ya no se levantaban todos, simplemente se turnaban. Pues dice que una noche se levantó y no encontró a su niña. En ese momento se despertó a todos, histérica por no saber en dónde estaba su hija. Cuando se dieron cuenta, y buscándola, su hija estaba debajo de la cama, cosa que para un recién nacido era completamente imposible que hubiera llegado a esa parte. A la mañana siguiente, Isela le contó a una de sus vecinas, a lo que su vecina le dijo: esas cosas pasan en esta colonia, que no te sorprendan, porque hay rumores de que aquí hay brujas y muy probablemente se intentaron llevar a tu hija. ¿Qué les pareció esta historia? Sinceramente, a mí es de las historias que más me ha encantado, porque aquí donde yo vivo se han escuchado muchos rumores de nahuales y de brujas, y de hecho uno de mis primos, mi tía, cuenta que en alguna ocasión mi primo ya tenía alrededor de los 5 o los 8 años. Mi primo se fue a dormir tranquilamente y a la mañana siguiente él despertó
con una mordida en la pierna. Esa es una de las historias que más recuerdo porque fue una de las historias que más conmocionaron a la familia. La siguiente historia es de Elías. Elías nos cuenta que hace casi ya 9 años él estuvo internado muy grave en el hospital. Eran casi días de Navidad y de Año Nuevo. A él lo pusieron en un cuarto aislado. Él cuenta que la primera noche que él estuvo ahí, alrededor de las 3 de la mañana, entró una mujer robusta a su habitación. Era alta y de tez blanca, con una mirada de enojo. Elías pensó que era la enfermera y que pasaba a revisar las cosas que normalmente revisan las enfermeras. Pero a Elías le extrañó que esta mujer llevaba una filipina, como la de los chefs. Él cuenta que esta mujer se sentó al lado de su cama e intentó bajarlo y tirarlo de la cama. Lo intentó empujar, a lo que él empezó a gritar, y dice que justo cuando entraron otra enfermera a auxiliarlo, esta mujer desapareció. A los días, Elías lo dieron de alta. Pero eso no es lo más inquietante. Lo inquietante es que la esposa de Elías nos cuenta que en una ocasión su esposa estaba cocinando, estaba sola en la casa y jura que al voltear vio una mujer que la observaba con estas mismas características y en el instante se desapareció. Después de eso, Elías nos cuenta que él decidió llevar a un sacerdote para bendecir la casa, y a partir de ese momento jamás volvió a pasar ninguna situación. ¿Qué les pareció esta última historia de Elías? La verdad se me hace muy curioso porque yo tengo varias teorías. Siento que existen diferentes razas de espíritus. ¿A qué me refiero? Si escucharon los programas anteriores, se darán cuenta que hay muchos espíritus que que comparten ciertas características, pero también hay ciertos espíritus que se contradicen. ¿A qué me refiero? A lo que les estaba contando hace rato. Hay quienes aseguran que los espíritus de los niños no son niños, son algún otro ser del bajo astral. Pero también hay otros que aseguran que sí lo son. Entonces, yo creo que la lógica de nuestro mundo físico, el mundo en que todos vivimos, también puede aplicarse esas ciertas bases lógicas al mundo espiritual. Y mi hipótesis es que así como hay especies que son completamente similares aunque no pertenezcan a la misma familia, también existen especies que son completamente opuestas aunque tengan características similares. Entre ellas, pues, ciertas cosas que ocurren en estos relatos, como por ejemplo lo que hablábamos de los taxistas. Un taxista muchas veces cuentan historias de que fueron a dejar a alguien y al día siguiente para ir a cobrarle, pues la persona ya no estaba o ya había dejado este mundo. Vamos con la última historia. Espero que les guste. Esta historia nos la manda nuestra amiga Edith. Y sinceramente me encantó porque a mí me encanta el tema de extraterrestres y de ovnis. Edith nos dice que hace 3 años fue a Tolantongo y que vio y escuchó
junto con su familia a un platillo volador. Ella dice que mientras estaban disfrutando el día, vieron una esfera que se quedó estática durante unos minutos, pero esta esfera no se movía como ningún tipo de aeronave o helicóptero, tampoco propiciaba algún tipo de sonido y era de cierta manera brillante, como si reflejara el sol. A los pocos segundos o minutos desapareció completamente, como si se hubiera borrado o hubiera sido un flashazo. Ella comenta que un día en la madrugada, después de que había ocurrido esto, ella comenta que un día se despertó en la madrugada y notó esa misma luz. Pero eso no fue lo más inquietante. En su cuarto había unos seres viéndola, unos seres altos. Cuando ella no se podía mover, ni podía hablar ni gritar. Simplemente nos vio. Y dice que de repente se quedó dormida y despertó muy asustada, recordando todo lo que había pasado. ¿Qué les parece? ¿Qué les parecieron estas historias? A mí sinceramente me encantaron, sobre todo esta última historia, porque me encantan cualquier historia que tenga que ver con extraterrestres. Sinceramente creo que a muchas personas les da más miedo un extraterrestre que un fantasma o espíritu. Y es con justa razón, porque como tal un fantasma o espíritu quizás con rezos, groserías lo puedes ahuyentar. Pero ¿cómo te deshaces de un extraterrestre? Espero que les haya gustado este primer programa grabado. Seguiremos mejorando. Les hago una gran invitación para que compartan, para que se suscriban y sobre todo para que nos manden todas sus historias. Y vamos a seguir trabajando para que este programa crezca. Y por favor, si lo estás viendo, por favor, toma una captura de pantalla y compártela en tus redes sociales. Compártala en todos lados para que más gente pueda ubicar este programa. Quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente que nos sigue y a toda la gente que nos escucha y se suscribe, porque de verdad, sin ustedes este programa no funcionaría. Les mando un cordial saludo a todos los que han estado involucrados en pequeñas partes de este podcast o de este programa. Y gracias por acompañarme esta noche y porque juntos le sonreímos a lo desconocido. Soy Zuna. Pasen una excelente noche.